Hoy en Consultorio Médico, ¿sabes cómo combatir el dengue? Aquí te diremos cómo hacer un repelente casero. Además, todo sobre trasplante de útero y cirugía estética en pantorrilla. Quédate con el Dr. Ponce y sus especialistas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el doctor Alfredo Ponce, nuevamente en esta cita semanal para platicar del tesoro más importante que usted puede tener, su salud. Gracias por estar con nosotros y en esta ocasión vamos a tener en nuestro consultorio médico a mi amigo, el ginecólogo de las estrellas, el doctor Luis Rubalcaba. ¿Cómo estás? Alfredo, buen día. Muchas gracias por la invitación. Pues aquí, platicando de cosas interesantes de la salud. Y bueno, pues hay un tema que es un tema muy moderno, que es un tema muy actual para algunas personas, algunas pacientes que se les ha negado la cuestión de tener un embarazo tan natural como sucede en la mayoría de las personas. Y hay un tema del que nos han preguntado, ¿existe, es realidad o es un mito la cuestión del trasplante de útero? Bien, ha dejado de ser un mito, ya no es una utopía. Quiero decirles que, bueno, trasplante de útero hoy por hoy es una realidad en ciertos países, principalmente en Suecia, donde tengo el gusto y el agrado de ser amigo de Mats Brännström, quien ha logrado el primer embarazo en un útero trasplantado, en una serie de 9 pacientes que tuvo éxito en 7 mujeres que ya son felizmente mamás. Incluso varias de ellas ya han tenido un segundo embarazo. Después de los suecos están los americanos, algunos brasileños, países en Checoslovaquia. Y bueno, quiero comentarte que nosotros tenemos toda la infraestructura en Guadalajara. Tenemos todo lo que hemos hecho en ciencia animal. Hemos hecho no menos de 45 trasplantes en borregas. Tuvimos la fortuna de seguir los mismos pasos de Mats Brännström haciendo trasplante en gorilas en Kenia, exactamente mimetizando lo mismo que hizo Mats Brännström para poder hacer ya en México el trasplante de útero. Que mucha gente se pregunta cómo es tan complicado el trasplante de útero cuando sabemos y conocemos que todos los días hay trasplante de corazón, trasplante de hígado, trasplante de brazo, qué sé yo, ¿no? Es decir, situaciones de órganos que son prácticamente vitales. Y bueno, el trasplante del útero no viene a tener popularidad sino hasta cuando la reproducción asistida ya es un tema cotidiano, porque debo decir que trasplante de útero, condición sine qua non para que vaya a haber embarazo, es reproducción asistida. Entonces, si tenemos esta herramienta de la reproducción asistida, es decir, la fecundación in vitro, podemos en una mujer que son muy frecuentes estos casos, que nacen sin matriz, hay un síndrome que se llama Rokitansky, de 4.500 mujercitas que nacen, una nace sin matriz, por un problema en la fusión de 2 estructuras que se llaman conductos de Müller, entre las 6 y las 7 semanas de gestación en la mamá. No se fusionan esas estructuras y nacen sin matriz, pero tienen ovarios. Fenotípicamente, es decir, físicamente son mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Que estas mujeres, con el advenimiento de la reproducción asistida, pues solamente con el útero subrogado, que es un tema muy álgido, es polémico desde el punto de vista legal, social, teológico, ¿por qué no decirlo? El que podamos transferir embriones producto de extracción de óvulos en estas mujeres, fecundarlos en el laboratorio de fecundación in vitro y transferirlos a otra mujer. Hoy por hoy con el trasplante de útero, de hecho, debo de mencionar que la mayoría de estos casos son síndrome de Rokitansky. Entonces, si estas mujeres estaban destinadas a no ser mamás o a tener sus hijos en un útero gestante, hoy por hoy pueden ser mamás en una matriz trasplantada. ¿Se han hecho trasplantes de útero en México? Todavía no. Se hizo un intento en Chihuahua, fue no exitoso. Fue fallido. Probablemente hicieron falta algunas situaciones de organizar. Nosotros no hemos dado el paso por cuestiones de tramitología, tristemente, de permisos, con la COFEPRIS, con el SENATRA. Tenemos ya todo estipulado, todo manejado, tenemos todo el know-how desde el punto de vista científico. Somos un grupo multidisciplinario, Alfredo, no estamos innovando. Estamos asesorados por Mats Brännström, el pionero y el mejor en el mundo. ¿Qué especialidades intervienen en esto? Importantes trasplantólogos. Tenemos un excelente trasplantólogo que es el doctor Juan Luis Contreras en el hospital.
cirujanos vasculares, cirujanos plásticos de repente, psicólogos, nutriólogos, biólogos de la reproducción, ¿no? Es decir, toda una serie de especialidades que permite entonces no solamente tener éxito en el trasplante, sino también tener éxito en el embarazo. ¿Quién es normalmente la donante del...? Ese es algo muy interesante que ha dado cierto morbo mediáticamente, Alfredo, porque estos casos la mamá ha sido la donante a la hija. Entonces, imagínate la fantasía desde el punto de vista de reproducción. En una sola matriz, en un solo útero, 3 generaciones. La mamá que le dona el útero a su hija para gestar a su nieta. ¿Me doy a entender? Entonces, Claro. son temas importantes, pero no tiene que ser la mamá, no tiene que ser un donante HLA, como se le conoce en el medio ambiente del trasplante, 100% compatible. Hoy por hoy se ha estado popularizando esto, que incluso se tienen pacientes que son gemelas monocigóticas, que son idénticas, tienen su HLA compatible prácticamente 100%, entonces se trasplanta de uno a otra. Sí, pero tiene que haber una condición de que se pierda el útero, porque evidentemente estas gemelas nacen con útero. Es muy común, hoy por hoy, el ginecólogo que nos escuche o la mujer que haya sufrido una histerectomía por un evento obstétrico, que no contrajo bien el útero en una cesárea, en un parto, le quitan la matriz, no tiene satisfecha su paridad porque solamente tiene un hijo, o una mujercita con cáncer cervicouterino, cáncer endometrial, que hoy por hoy son muy bien tratadas, pero que se les tiene que retirar la matriz y no han tenido gestación, pues evidentemente también se les ofrece el trasplante de útero. ¿Cuánto tiempo planean ustedes que ese útero esté en la paciente trasplantada? Esa es importante tu pregunta, Alfredo, porque no es un órgano vital. Es vital para la reproducción, pero Claro. no es vital para la vida. Significa entonces que una vez que se tenga la paridad satisfecha, llámese un hijo o 2 hijos, se retira el útero, porque sabemos que para que ese útero esté en su lugar sin rechazo, se tiene que dar inmunosupresión. Y tú sabes que la inmunosupresión también tiene sus efectos colaterales. Entonces, podemos darle perenne a una persona, un hombre, una mujer, si es un órgano vital. Es decir, Claro. que se tiene que morir con el trasplante de su corazón, de su hígado, tiene que estar hasta la muerte con inmunosupresores. Pero una mujer que se le trasplanta el útero, solo y exclusivamente durante el tiempo que va a gestar, nace el bebé, se retira el útero y quitas la inmunosupresión, porque no es un órgano vital. Me doy a entender. Entonces, Los niños nacidos de este trasplante, los que han sido exitosos, ¿han sido normales? 100% normales. Digo, la experiencia se traspola del famoso trasplante de riñón, Claro. o de algunas mujeres que son trasplantadas y que se embarazan, están bajo inmunosupresión. Debemos de ser muy cuidadosos, eso sí, con algunos inmunosupresores que son teratogénicos. Teratogénicos es el término que le damos a que esas medicinas van a afectar al producto de la concepción ya que venga el embarazo. Pueden causar malformaciones. Congénitas. Entonces, prudentemente, aproximadamente unos 6 meses antes de que vamos a hacer la transferencia de embriones, ya en la mujer con el útero trasplantado, retiramos un inmunosupresor que se llama ácido micofenólico, pero mantenemos otro que es el tacrolimus y a otros inmunosupresores que con el embarazo se puede llevar a cabo. Entonces, está demostrado, hay no menos de 20,000 recién nacidos en mujeres que han sido trasplantadas en el mundo que no tienen ningún problema en la gestación. ¿Hay pacientes candidatas aquí en Guadalajara? Demasiadas, Alfredo, demasiadas. No tienes idea, porque si estoy mencionando que una mujer de 4,500 que nacen sin matriz, evidentemente no han tenido hijos, pero imagínate la cantidad de lo que tú y yo estamos platicando, le están haciendo una histerectomía a una mujer que le retiran el útero y todavía no tiene su paridad satisfecha, sin hijos o con un solo hijo. Entonces, esta población es inmensa, no solamente en México, sino en todo el mundo. Entonces, ahora con el advenimiento y con los resultados de Matt Brystrom, quien con un grupo multidisciplinario se hicieron excelentes anastomosis, los excelentes inmunosupresores y la reproducción asistida, porque si no existiera la reproducción asistida, pues de nada sirve hacer un trasplante de útero, porque esto es condición sine qua non de reproducción asistida. Vendrá el tiempo y a futuro se apuesta de que no solamente se haga el trasplante de útero, sino también se haga con todo y trompas de falopio que sean conectados hacia los ovarios, entonces pudiera ser que sea por mecanismo natural, por mecanismo coital, pero mientras que no se pueda esto, pues bueno,
previo al trasplante se tienen embriones, estamos tratando de incluso estar ciertos que esos embriones son normales, porque de repente hay embriones anormales, y para tener la seguridad y la tranquilidad de que después de tener el trasplante podamos transferir y tener éxito como lo tuvieron los suecos. Es impresionante, pareciera ser una circunstancia de ciencia ficción. Parece ser, porque pero no, pues son cosas que hace algunas décadas no las veíamos venir. Así es. Y sobre todo en una circunstancia, en un mundo tan convulsionado en que unos van a un extremo y hay gente que quiere un Así bebé es. a como dé lugar. Sí, fíjate, debo decir que con este eslabón tan tremendo, cerrando lo que es el trasplante de útero, me atrevo a decir que todas las parejas hoy por hoy pueden ser papás. No se podía en la mujer que no tenía útero, evidentemente, si no es con útero subrogado. Pero ahora se puede todo, o sea, si una mujer tiene más de 40 años, existe ovodonación, existe análisis que se puede hacer el embrión para estar cierto que son normales, evitar el riesgo de síndrome de Down en mujeres arriba de 38 años, banco de espermas, y ahora trasplante de útero, trasplante de ovario, que es una maravilla también. Es decir, se tiene todas las herramientas y debo decirte de manera muy humilde que en México ya lo tenemos. Si no hemos dado el paso todavía es por cuestiones de tramitología, que espero yo que en estos próximos meses tenemos el permiso extensivo de nuestro hospital de trasplantes para que sea trasplante de útero y poder realizarlo. ¿En qué hospital se haría? En el Hospital Centro Médico Puerta de Hierro, que nos han apoyado tremendamente los dueños del hospital. Asimismo, el gobierno del estado de Jalisco, a través del gobernador Enrique Alfaro, hemos hecho con la Universidad de Guadalajara workshops en ovejas. Hemos hecho todo lo que realmente hizo Max Bryson para que esto sea realmente exitoso y no dar el paso en falso como fue lo que hicieron en Chihuahua. Bien, pues ahí lo está escuchando usted, un tema pues de mucha actualidad, de mucha modernidad, de mucha trascendencia, y para que usted esté informado de qué se trata esto, de la voz de los protagonistas, del doctor Luis Rubalcaba, que es un cirujano, ginecólogo muy exitoso y que se encuentra ahí en el Centro Médico Puerta de Hierro. Hospital Centro Médico Puerta de Hierro. Para cuando usted necesite un ginecólogo, aquí traemos pura gente buena. Así es que, Muchas Luis, gracias, vamos Alfredo. a seguir platicando después de un corte comercial de otros asuntos de salud y al final de nuestro programa, en el último segmento, de algunas preguntas que puedan venir de allá para acá. No se la pierda, no se vaya. Gracias, regresamos pronto. ¿Sabías que el trasplante de útero está diseñado para ser temporal? Se deja en el interior del cuerpo solo el tiempo necesario para que la mujer tenga 1 o 2 hijos. Después, se retira para que la paciente pueda dejar de tomar los medicamentos supresores del sistema inmunitario que se necesitan para prevenir el rechazo al órgano. Ya estamos aquí de regreso en su programa Consultorio Médico. Gracias que sigue con nosotros. Y ahora vamos a hablar de un tema pues de mucha trascendencia, de mucha importancia. Estamos platicando ahora con el biólogo Mario Chávez. Mario, ¿cómo estás? Doctor Alfredo, bien, ¿y tú? Qué gusto saludarte. El gusto Y es el mío. tema de hoy es platicar con un experto, que es de lo que se trata este programa, sobre el asunto de una enfermedad que está desgraciadamente de moda, el dengue, y que ahorita el biólogo Mario Chávez nos va a extender esto a otras 2 patologías, otras 2 enfermedades que están relacionadas con lo mismo. ¿Cómo se produce el dengue? ¿Quién lo trae? ¿Quién nos lo pega? ¿Cómo sucede eso, biólogo? Gracias, doctor Alfredo. Gracias al público. Para empezar, el dengue se produce por un virus, pero ese virus no anda en el viento, no anda propagándose en el medio como ambiente. si fuera una gripa en el medio ambiente. Se propaga a través de un vector. ¿Qué es un vector? El vector sería un insecto. En este caso, un mosquito, el conocido como zancudo, mosquito en algunas regiones, ¿sí? Del género Aedes aegypti, que es un mosquito doméstico, de características domésticas.
Estamos hablando que el virus una vez que llega al cuerpo del insecto. El virus, vamos a decir, te pica a ti que tienes dengue, lo guarda y luego va y pica a otro. Así es, esa es la forma en que se transmite. Un mosquito no está infectado por naturaleza, se tiene que infectar a través de la picadura a un humano que está infectado del virus. Ok. ¿Sí? Y una vez que el insecto se infecta, tiene la capacidad para ir a infectar a más personas. ¿Sí? Platícame de ese mosquito. Es decir, todos tenemos mosquitos cerca de nosotros, pero ¿todos los mosquitos son iguales? ¿O cómo podemos saber o cómo podemos diferenciarlos? Yo, por ejemplo, yo estoy traumado porque desgraciada o afortunadamente tengo que viajar mucho, tengo que ir mucho al aeropuerto y cuando me toca la modernidad del camioncito ese que te lleva, vas, ¡buah, buah! Es más, tienes que cerrarte la nariz porque se te meten en la nariz, si respiras se te meten. Entonces, definitivamente los mosquitos son un problema, al menos de aquí de la región donde estamos nosotros. ¿Todos los mosquitos son iguales o cómo diferenciarlos o qué características tiene? Son muy similares, por eso. Sin embargo, la particularidad de cada uno de ellos es lo que los hace importantes en su medio ambiente ecológico y los hace importantes sanitariamente. En el caso de ahorita el problema que tenemos de mosquitos en la zona urbana, en la zona periurbana, estamos hablando que los mosquitos que más predominan, la densidad poblacional de mosquitos pertenece principalmente al género Culex y a Aedes aegypti. La gran diferencia es que uno transmite una enfermedad que es la que ahorita nos está dando duro, que es el dengue, pero también lo preocupante es que es transmisor, el Aedes aegypti es un mosquito transmisor del chikungunya y de otra enfermedad que se llama Zika. ¿Sí? Sí quisiera hablar un poquito más, lo que me corresponde a mí, más de la biología, porque considero importante que la gente, además de saber y conocer la enfermedad, los signos, los síntomas, la enfermedad. Y ese enemigo, pues desafortunadamente lo tenemos en casa, ya que el Aedes aegypti tiene hábitos meramente domésticos. ¿Qué significa? No enfermedad, ya sea cualquiera de los tres, dengue, chikungunya o Zika. ¿Es el mismo mosquito? Es el mismo mosquito, Aedes aegypti. Pero lo preocupante es que no es el único. Hay otro mosquito que es como primo hermano, que se llama Aedes albopictus. La diferencia es que el Aedes albopictus es más silvestre, se da más en las comunidades rurales, ¿sí? Pero, sin embargo, cada vez se está domesticando más. La preocupación de nosotros como biólogos, que tenemos que ir viendo la evolución de los insectos, de los vectores transmisores de enfermedades, es la gran capacidad que tienen los insectos en general, los mosquitos, en adaptarse. Les pongo un ejemplo. Antes un mosquito no vivía como vive ahorita, que soportan temperaturas hasta abajo de los 10 grados centígrados. 10 grados centígrados hasta 45, 46 grados, fíjense todo el rango, ¿sí?, de temperatura que soporta. Entonces eso le da capacidad, incluso en nuestra zona metropolitana, en Guadalajara, en nuestros climas, de vivir más tiempo y reproducirse. ¿Cuánto vive un mosco de esos? Un mosquito puede cumplir su ciclo, 30 días aproximadamente, pero su ciclo lo hacen aproximadamente entre 5 y 7 días.
Hablo de su ciclo desde que es huevo, eclosiona aproximadamente unos 2 días, ¿sí? Se convierte en larva, después ya es su fase acuática, su otra fase acuática es la pupa, ahí ustedes lo van a identificar bien, es el famoso maromero, hasta que pasa a su vida adulta. Ya una vez que pasa su vida adulta, se posa en el agua, ya con alas, es un insecto alado, un díptero, y sale, pues obviamente a buscar alimento y a buscar la reproducción, a aparearse. ¿Qué podemos hacer para cortar con este ciclo vicioso de la enfermedad? Pica y va y le pica a otro y enferma a otro. ¿Qué podemos hacer? Bueno, algunas de las medidas que más ha recomendado, incluso por la Secretaría de Salud, si es una persona que ya está infectada, pues hay que tratar de ponerle algún pabellón, algo para que no siga infectando a más personas. Pero las medidas más usuales es usar repelente, ya sea un repelente casero. Si se meten a internet van a ver 15 fórmulas para hacer un repelente casero. Dinos una facilita, así rápida. Una facilita, rápida, a través de una combinación de aceite, como aceite para niño, sí. Le ponen clavo, le ponen alguna esencia de clavo, y con eso que se lo pongan un poco de alcohol para diluirlo. Ajá. Y con eso repele. ¿Sí? ¿Los mosquitos estos huelen? Huelen, por supuesto. Y no les gusta el olor al clavo. Así es, no les gusta el olor al clavo, pero ese es uno de ellos. Realmente, si se meten a internet, van a ver muchas fórmulas. Aquí lo importante es tomar medidas, como usar repelente, manga larga, tratar de no utilizar mucha ropa oscura, les gusta mucho la ropa oscura, y usar mosquitero. Sí quisiera, sin ser alarmista, de hablar por qué ahorita se le está dando mucha importancia a la difusión del combate al mosquito transmisor de dengue. Sí. Quisiera decir algo de cifras. Claro, claro. La semana 34, que es más o menos el cierre de agosto, agosto 26, la semana 34 del año pasado, 2018, teníamos alrededor de 3.200 casos de dengue. Sí. ¿Sí? Un poco más de 200 casos de dengue hemorrágico y los demás de dengue clásico. A la fecha, en la misma semana 34, pero del año actual, de 2019, estamos hablando de más de 10.300 casos. O sea, 3 veces. 3 veces más de lo que teníamos el año pasado, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que trabajar como sociedad es precisamente en la prevención. Podemos prevenir con las medidas que ya mencioné, pero una medida importante es la participación de las personas, de las gentes. Y es a través de la limpieza, de la descacharrización, ¿sí? Pero aquí la estrategia es de que yo limpio y descacharrizo mi casa para evitar reservorios que provoquen la reproducción del mosquito. Pero tengo que invitar a mi vecino de enfrente, a mi vecino de los lados y a mi vecino de espaldas para que hagan lo mismo. Porque si yo lo hago y no lo hacen los de los lados, el mosquito, su influencia de vuelo, su radio es de aproximadamente 50 metros. Tenemos una ventaja de que el Aedes aegypti, una vez que está en una habitación y pica a una persona, infectada o no, una vez que lo pica, él permanece en la habitación, se va y se esconde en las partes más oscuras. Por eso te comentaba lo importante de conocer a nuestro enemigo para poderlo combatir. Entonces, en este caso, cierro puertas y empiezo a buscar con mi raqueta, con un insecticida, pues bueno, lo menos que podamos usar insecticidas por cuestiones ambientales, ¿sí? Pero sí tratar de combatirlo. Si hay alguien infectado, pues con mayor razón buscar el mismo mosquito en la habitación. Es como cuando me pica un alacrán, una araña, normalmente lo vamos a encontrar ahí cerca. Sí. Muy bien. Existe una campaña que estás emprendiendo tú y es en parte la razón por la que te invitamos, por compromiso social. Platícanos de esta campaña. Sí, pertenezco a una asociación que se llama Cuarto Equipo. Nosotros ahorita estamos trabajando junto con otros organismos no gubernamentales y con el apoyo de algunas empresas incluso que se dedican al medio ambiente
no sé si lo pueda mencionar, claro, porque sí. nos están patrocinando y creo Sí. que es muy valiosa su labor. Sí, es una labor social. Como Ecotecnia Ambiental, Sí, sí. como la Alianza de Camioneros, ¿sí? La FETSE, es el sindicato de sindicatos federales, y Club Rotario se une a esta campaña y nos va a apoyar ¿Qué fuertemente. están también. haciendo? Club Rotario, bueno, tuvimos una reunión y ellos, el primer compromiso es que le van a hacer difusión a todos los rotarios, no solamente nos van a ayudar a hacer difusión a los rotarios de aquí de Jalisco, sino del país. ¿Sí? Esto es muy importante porque la verdad es que el primer paso de la salud es estar informado. Entonces aquí tenemos las conclusiones ya. A ver, esto es una realidad, estamos triplicando el número de casos de dengue, chikungunya y Zika este año con respecto al anterior. La enfermedad se causa por el piquete de un mosquito que es un zancudo. ¿Sí? Cuídese usted de los zancudos, trate de que no haya lugares húmedos en su casa, limpie, esa palabra se me hace muy chistosa, descacharrizar. Así es. Pero limpie usted los patios, limpie usted, tire las llantas ahí viejas que tiene, y trate de convencer a sus vecinos de que hagan lo mismo. Que hagan lo mismo para ¿Qué protección. más les pedimos? Bueno, lo que les pediríamos, bueno, en este caso nosotros vamos a estar difundiendo un cartel similar al que tú tienes. Lo que les pediríamos es que lo difundan en sus redes para que esto se haga, se extienda el beneficio, el conocimiento, y lo que les pedimos es que si está en sus capacidades, pues impriman el cartel y lo peguen a la entrada de su coto, de su complejo de departamentos, en la tienda de la esquina, para ir formando conciencia, porque nosotros como asociación, junto con otros organismos, iremos recorriendo comunidades para dar pláticas de concientización e incluso coordinar campañas de limpieza y descacharrización. Excelente. Muy bien, pues ahí tiene usted la información sobre el dengue, el chikungunya y el Zika, que tienen nombres así medio raros, pero que son enfermedades que pueden complicarse desgraciadamente y pueden llegar a cuestiones muy serias. Así es que vamos a prevenir, vamos a estar al tanto, vamos a estar bien informados y vamos a seguir aquí en este programa Consultorio Médico. Regresamos después de un corte comercial, no se vaya, es rapidísimo, y al final las preguntas. Continuamos. Para hacer un repelente de mosquitos casero necesitas medio litro de alcohol, 100 gramos de clavo de olor, aceite de bebé o corporal, puede ser de almendras, manzanilla, lavanda, etc. Botella vacía tipo spray o recipiente de plástico cerrado. Preparación. Mezcla los clavos de olor con el alcohol y déjalo reposar por 4 días, agitándolo 2 veces por día. Una vez que ya pasaron los 4 días, poner el aceite de bebé o corporal y volver a agitar para mezclar nuevamente. Pon unas cuantas gotas en brazos y piernas. Ya estamos aquí de regreso, gracias que sigue con nosotros en su programa Consultorio Médico. Y ahora platicando de un tema diferente, porque tenemos que cubrir muchos temas aquí en la salud. Y ahora vamos a platicar con el presidente del Colegio y Sociedad de Cirujanos Plásticos de Jalisco, el doctor Jaime Cermeño. ¿Cómo estás, doctor Jaime Cermeño? Bienvenido. Muchísimas gracias, doctor Alfredo. Un honor tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias, le agradezco mucho la invitación. Antes que nada, quiero también reconocerle al doctor Alfredo. Él fue el presidente saliente y yo recibí este cargo ahorita para, con gran responsabilidad, continuarlo en forma ordenada y dar a conocer a la población que el Colegio de Cirujanos Plásticos de Jalisco tenemos ahorita la finalidad de brindarles seguridad, certeza, asesoría cuando se van a realizar una cirugía plástica, estética y reconstructiva. Así es, porque de eso se trata y este programa versa mucho en eso, traer a especialistas que sean muy calificados, en los que, como yo siempre le digo, usted puede confiar plenamente. No traemos aquí gente que no esté bien preparada. Y bueno, el tema que vamos a platicar con el cirujano plástico el día de hoy es sobre la estética de las piernas. Hay muchas muchachas sobre todo, pero también hay hombres, aunque usted no lo crea,
como decían aquel programa, aunque usted no lo crea, que se quejan de sus patitas flacas, de sus piernas delgaditas, y entonces esa parte que se llama pantorrilla. ¿Qué podemos hacer para la estética de la pantorrilla? Sí, pues la estética de la pantorrilla reviste también gran importancia. Por ejemplo, lo que vamos a poner un ejemplo grande, los fisicoculturistas, por ejemplo. Los fisicoculturistas pues desarrollan masa muscular importante, más sin embargo el coco de ellos pues son las pantorrillas. Sí. Son piernas delgaditas que la masa muscular está muy comprometida en un compartimento que no crece. Entonces hay diferentes técnicas. Están así, luego con unos... como dicen en el rancho, con unas canillitas. Unas canillitas. Y entonces se les complica, entonces sí, buscan ayuda y aquí pues vamos a dar unas opciones y también unos consejos y una prevención. Opciones que tenemos, que es lo que más buscan, pues son los implantes de pantorrilla. Los implantes de pantorrilla son como los implantes de mama, tienen una cápsula, tienen un gel, ¿verdad?, que es de cohesividad, o hay otros que son un poco más sólidos, pero que están diseñados expresamente para colocarse en la pantorrilla. ¿Revisten algún problema especial para decidir quién se los puede colocar? Esto es un implante de pantorrilla. ¿Cómo elige el cirujano al paciente que sí se los puede colocar? Sí, primero pues vemos que no haya factores de riesgo, ¿verdad? Como pueden ser cuando haya antecedentes de insuficiencia venosa, ¿verdad?, que tengan ellos compromiso, ya sea por algún accidente o algún problema hereditario o que hagan coágulos con facilidad. Tenemos que hacer primeramente algún ultrasonido en las venas de la pierna para ver que no vayamos a tener este riesgo. Ya que seleccionamos a nuestro candidato en base a quitar ese riesgo operatorio, entonces nosotros vemos qué tan grande o pequeño está su músculo, porque hay músculos que son muy cortitos, hay músculos que son un poquito más grandes y también el diámetro de su pantorrilla. Por ejemplo, en el caso de la mujer dicen, bueno, un parámetro arbitrario, pero que nos lleva más o menos, dicen que tengamos una circunferencia de 33 a 36 centímetros, que es más o menos lo óptimo para que sean unas pantorrillas estéticas y bonitas. Ahora, nosotros cuando nos fijamos a la hora de verlas, que estemos en la exploración física, cuando ellas juntan sus talones, muchas veces vemos que ese espacio que hay entre las piernas no se une, ¿verdad?, pantorrilla con pantorrilla, nos queda un paso de luz. Dicen que puede pasar por ahí un perrito. Exacto, puede pasar por ahí un perrito. Entonces, pues y eso les molesta. Eso les molesta. Y entonces la idea es hacer estético esto y que no exista ese hueco. Hay que contornear un poquito más la pantorrilla, ¿verdad?, que se vea torneada. El tercio superior y el tercio medio, pues se pretende que tenga una continuidad, de tal manera que vaya adelgazándose hasta el tercio inferior, de la parte más distal o más inferior de su pierna. Ahora, esta cirugía se hace en un hospital. Se tiene que hacer en un hospital. Como todos sabemos, toda la cirugía plástica reviste importancia porque pues, criterios de seguridad. Tiene que ser bajo anestesia, ¿verdad? Es una anestesia que muchas veces se hace con sedación y se puede poner anestesia local en la zona a tratar. Pero como son unos implantes, ¿verdad?, que es un material externo al cuerpo, tenemos que cuidar que no se contamine, ¿verdad?, que no se vaya a llevar con alguna bacteria y analizar que pues, el paciente no esté enfermo previamente, ¿verdad? Entonces es protocolo quirúrgico. Claro. Fíjese, usted que está allá en casita y que está pensando en alguna cirugía plástica, no nada más en esta, déjeme le cuento una anécdota rápida. Me llama una paciente que había sido mi alumna y me dice, doctor, es que estoy en el hospital, no puedo caminar, voy a verla. Y resulta que hacía 2 semanas se había puesto implantes de pantorrilla. Se la puso alguien que no es cirujano plástico, no hizo la especialidad, porque la cirugía plástica no se estudia por internet. Se tiene que uno meter ahí 24 horas en un hospital durante 7 años. Y la paciente le hablaba a su médico, que le digo yo, pues oye, háblale a tu médico, y le decía al médico, no hombre, no tienes problema, tómate una aspirina y se te quita. Cuando llego yo, los pies ya estaban morados, no tenían pulso y tenían algo que se llama síndrome compartamental. En cuanto yo ahí en urgencias puse anestesia local y le abrí tantito, salió la pus, explotó la pierna. Así es que es una cirugía
que puede ser bastante segura en las manos indicadas y que tiene que ser hecha en un hospital calificado, porque sí hay peligro hasta de ser amputado cuando no está bien hecho. Sí. Complicaciones de esta cirugía, doctor. Sí, principalmente lo que tenemos, lo que les decía, es el cuidado vascular, ¿verdad? Pero lo que más vemos son seromas. El seroma quiere decir que se junta líquido alrededor del implante, el cual, como es un compartimento cerrado, ¿verdad? Que tiene, le decimos aponeurosis, ese envolvimiento, esa envoltura que tienen los músculos, a través de ahí ponemos nosotros nuestro implante, se atrapa y no puede drenar, no sale. A la hora de que no sale esta sustancia, este líquido, que es un líquido inflamatorio, entonces comprime tanto los nervios como las arterias y empieza, cuando no es en forma oportuna, como usted bien lo dijo, puede comprometer la función del músculo y puede ser en ocasiones irreversible cuando pasan más de 6 horas, ¿verdad? Por así decirlo, que no se actúa en forma inmediata. Claro, es importante que nosotros entendamos que cualquier cirugía, cualquier procedimiento tiene posibilidades de complicaciones. Ninguna está exenta. El cirujano que le diga yo te aseguro 100% que vas a estar bien, te está mintiendo. Sí. Así es que si a eso le agrega que usted no está atendido por un profesional, las cosas se multiplican. ¿Cuáles son los cuidados después de una cirugía de este tipo? Normalmente nosotros sí recomendamos que 3 días mínimo tengan un reposo, y reposo que sí sea con piernas elevadas, ¿verdad? Eso nos va a ayudar a que precisamente este suero o la inflamación no comprometa pues los tejidos que están aledaños, ¿verdad? Como músculo, las arterias. Entonces, que no se inflamen tanto. Ven que a la hora de que nosotros bajamos un pie, cuando igual retenemos líquidos o corrimos o algo, se inflama mucho. Entonces, más con un tipo de cirugía como esta. Entonces, 3 días, tenemos reposo, piernas elevadas. Posterior a esto, iniciamos ya deambulación, o sea, caminamos, pero sí les pedimos que traigan unos pequeños tacones, ¿verdad? Esto nos va a ayudar a que se relajen un poquito estos tejidos que están internos y nos ayude a que haya menos fuerza en las zonas de las suturas, donde nosotros hacemos el cierre, ¿verdad?, de las heridas. ¿Se nota mucho la cicatriz? No, es una cirugía... ¿Dónde es la cicatriz? Que queda en la parte posterior de la rodilla, decimos hueco popliteo. En esa zona es una herida transversal que va en un pliegue, que más o menos mide de 3 hasta 5 centímetros cuando batallamos, pero normalmente son heridas pequeñas. ¿Pueden caminar los pacientes normal después de la cirugía? Claro que sí, caminan normalmente, sí, con esa precaución, con un pequeño aumento y algunas medidas de compresión, que no estén demasiado apretadas. Ya son cuidados muy específicos para esta cirugía, pero pueden caminar inmediatamente. ¿Y al cuánto tiempo pueden hacer ejercicio? La recomendación es que sí, como toda cirugía, el ejercicio fuerte, ya que implique movimiento, 2 meses, ¿verdad? Sus actividades después de 3 semanas van a ser una gran mayoría. Pero ejercicio fuerte y todos generalmente son 2 meses. ¿Esta cirugía está dedicada especialmente a mujeres y hombres fisiculturistas? No, lo solicitan cuando hay una falta de desarrollo del músculo. En estos casos puede ser hereditaria, puede ser congénita o puede ser traumática, ¿verdad? Por ejemplo, un accidente o alguna malformación congénita. Pero hay personas que tuvieron en su infancia polio, ¿verdad? Cuando había polio, que no se desarrolló esa zona del músculo, que quedó una deformidad incluso en su tobillo, y nosotros podemos ayudarnos de esta situación para mejorar. Doctor, en este caso, para la estética de la pantorrilla, ¿podría funcionar también la inyección de grasa? Sí, la grasa es una buena alternativa, mas sin embargo hay que tener mucha precaución con el volumen que ponemos. ¿Verdad? Son detalles, ¿por qué? Porque es una zona que tiene muchos tendones, muchos nervios, tiene muchas arterias y tenemos que tener precaución de no condicionar un daño. Entonces, sí, el inyectar grasa en esa zona reviste más preparación, ¿verdad? Pero sí nos ayuda. Y puede tener un poquito más de complicaciones. Sí. Esta cirugía, sinceramente, es muy delicada, es muy detallista, pero las complicaciones son pocas. Exacto. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a hacer un resumen. La estética de la pantorrilla puede mejorarse, se puede mejorar principalmente con el uso de estos implantes que son parecidos a los de mama, ¿verdad? Son parecidos, tenemos aquí 2 variantes. El gel, por ejemplo, es un poco más cohesivo, ¿verdad? Porque pues, reviste más tensión en esta zona, pero también existen otros que son de elastómero, quiere decir que son un poquito es como más, una placa. Una placa, como si fuera una placa. Sí. Entonces, de los 2, dependiendo del paciente, pues se puede seleccionar el más apropiado para él. Excelente. ¿Sí?
Bien, pues ya sabe usted que cualquier duda que tenga en cuestión de cirugía plástica aquí en Jalisco, está la página de cirujanos plásticos jalisco.org, y ahí puede dejar usted su pregunta, puede consultar a los médicos que están certificados y definitivamente puede usted tener una confianza de que esas personas, no de que está exento de complicaciones, porque a todos se nos complican los pacientes. Dicen por ahí, doctor Cermeño, que al único médico que no se le complican los pacientes es al que no opera. Exacto. ¿Sí? Sí. Y entonces es muy fácil hablar y decir las cosas, pero bueno, la preparación es muy importante, y en este caso de los cirujanos plásticos es mucho más, porque hay mucha gente que se anda ahí meticheando, inyectando cosas, inyectando aceites. Acuérdese usted de la Matabellas, acuérdese de tanta gente que ha hecho tanto daño. Entonces les recomendamos, doctor Cermeño, que se operen con cirujanos plásticos certificados. Certificados, ¿verdad? Que tengan sus credenciales, y en un hospital también con seguridad, ¿verdad? También esto no se puede hacer en una clínica, en una cocina, esto tiene que ser en un hospital, ¿verdad? Sí, por ahí fíjese usted, y le digo rápidamente, hay gente que está yendo a hacer liposucciones a las casas. No, por favor, hombre. Hay gente que está yendo a las casas a poner pelo. Hay ahí algunas personas que aprendieron a poner pelo y dicen, no, yo voy a tu casa, yo te lo pongo ahí. Por favor, cuide su salud, no se arriesgue, oiga, y luego no se ande quejando. Así es que vamos a seguir platicando de la seguridad, de la salud y de muchas cosas que a usted le interesan después de un corte comercial, porque viene lo mejor, vienen sus preguntas, así es que regresamos pronto. ¿Sabías que el implante de pantorrillas se realiza en ambos sexos con igual éxito? El mayor impulso en esta cirugía se produjo por el deseo de los pacientes de obtener una forma y volumen que no podían conseguir ni con los ejercicios más difíciles. Ya estamos aquí de regreso en este último segmento de su programa Consultorio Médico. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues tenemos algunas preguntas del público que nos hacen llegar. Por ejemplo, en la cuestión del dengue, que es un problema muy actual, en el sentido de, hay una pregunta aquí para el biólogo Mario Chávez. ¿Es peligroso que te pique este mosquito si estás embarazada? Bueno, definitivamente el caso de Zika, que fue donde más pegó, fue en Brasil. Ustedes recordarán las Olimpiadas Panamericanas pasadas, estuvieron a punto de suspenderse por los casos de Zika, y se descubrió por los organismos de salud de Brasil que estaba produciendo, no en todos los casos, pero sí en algunos de ellos, microcefalia en el producto. Microcefalia quiere decir que el bebé que nace con un cerebro muy chiquito. Así es. No se le desarrolla. Así es. Y lo más probable, pues, que va a ser un bebé con poca probabilidad de vida o con una discapacidad permanente. Y lo preocupante es también que en el Zika en el adulto se puede producir un Guillain-Barré. ¿Qué es un Guillain-Barré? Guillain-Barré es una enfermedad que ataca el virus ataca la médula espinal y nos puede producir una parálisis permanente. ¿Sí? Aprovechando aquí que tenemos un ginecólogo de Prosapia, doctor Luis Rubalcaba, que vino a hablarnos de trasplante de útero, pero pues yo veo burro y se me antoja el viaje, como dicen en el rancho. ¿Qué le recomiendas a una paciente que está embarazadita y tiene dengue? Mira, es un tema un poquito álgido. En realidad hay bastantes casos en la actualidad. Quiero decir que el tema del Zika, perdón que desvíe un poquito la pregunta, pero el tema del Zika generó una fobia tremenda. No es tan frecuente en nuestro medio, a pesar de que en congresos incluso de reproducción se ha estado manejando el Zika y el embarazo, porque sí genera trastornos, microcefalia, problemas retinales, qué sé yo. Y actualmente, bueno, tratar de tomar vitamina B1 con el tema del dengue, con el tema de estos agentes que se transmiten por picaduras de mosquitos, evitar lugares donde hay agua estancada
y principalmente vitaminar con B1, utilizar algunos repelentes biológicos de preferencia para que tratemos de minimizar esta contaminación, ¿no? Que dicho sea de paso, hay que ser coherentes y hay que ser cuidadosos en tratar de evitar este tipo de infecciones, los cuadros febriles, pero como ustedes saben, como doctores ya sabemos que la mejor medicina es la preventiva, la profiláctica y no tanto la curativa. Pues fíjese usted allá en casita que uno de los grandes problemas de la medicina es cuando se enferma una pacientita que está embarazada porque no se le puede dar cualquier medicamento y se tiene que buscar medicamentos que dicen que no cruce la barrera placentaria. Y eso es algo serio, porque sí, claro, a veces desde una simple diarrea no le puedes dar cualquier antibiótico, claro, un simple dolor de cabeza. Entonces son situaciones que hacen más grandiosa la imagen de las madres por todo este sacrificio que tienen que tener. El doctor Jaime Cermeño dice, ¿cuándo la paciente puede ir al sauna, a la piscina y al gimnasio? Sí, normalmente... Hablamos de las prótesis de pantorrilla. Tratamos que no vaya a haber una contaminación externa. Ahorita vemos que pues el agua y todas las tuberías y todo reviste cierto grado de incertidumbre, por así decirlo, claro, ¿verdad? Entonces sí recomendamos que pues todo esto lo eviten las primeras de 3 a 4 semanas, de preferencia, ¿verdad? Sí. Sí, los temazcales, todas estas situaciones, mejor que esperen un poquito más, aunque ya no haya suturas. Que cuiden su resultado, ¿verdad? Sí, que cuiden su resultado, ¿verdad? Dado que pues se va a inflamar un poquito, ya se muevan con más libertad y eso lo van a hacer después de 3 semanas. Excelente. Bien, pues estamos llegando al término de este programa, se termina nuestro tiempo, como en las piñatas, 1, 2 y 3 y tu tiempo se acabó, pero va a haber mucho más en los siguientes programas porque tenemos muchos temas relacionados con la salud que ni siquiera hemos podido tratar, la diabetes, el cáncer, etcétera, etcétera. Por ahora, mi agradecimiento, doctor Luis Rubalcaba, como Muchas siempre. Gracias por la invitación, Alfredo. Muchísimas gracias. Biólogo Mario Chávez, gracias y gracias por tu participación social de querer decirle a la gente cómo se cuide. Doctor Jaime Cermeño, gracias por su participación en el programa y esperamos que nos acompañes en otra ocasión, pero sobre todo gracias a usted que está allá en casita, gracias a todo el equipo de Televisa que hace posible este programa, porque son gente muy profesional, gente de primera, la número 1, le debo los tacos, porque no me han pagado la quincena todavía, pero bueno, aquí estaremos la próxima semana para tratar de pasar un rato que nos llene a nosotros de sustancia en cuanto a la información para preservar el tesoro más importante que usted puede tener, su salud. Yo soy Alfredo Ponce, por ahí nos saludamos, hasta siempre.